Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad voy a dar inicio a la exposición sobre el sistema nervioso humano. El sistema nervioso humano es un sistema muy complejo e importante de nuestro organismo. Además, es un conjunto de órganos y estructuras que controla información de nuestro cuerpo. El sistema nervioso dirige, supervisa y controla todas las funciones de la actividad de nuestro organismo. Comprende un conjunto de órganos reguladores y una red que interconecta estos órganos con el resto del cuerpo humano. Además, el sistema nervioso está constituido por unas células altamente especializadas llamadas neuronas y sus auxiliares, las células gliales. ¿Qué es la neurona? La neurona es una célula fundamental encargada de procesar y transmitir información a través de todo el sistema nervioso. Además, las señales que manda son de grandes distancias, es por eso que su cantidad no es mucha a diferencia de las glías. Las glías proporcionan soporte y mantenimiento a las neuronas. Además, activan el procesamiento cerebral de la información en el organismo, de un modo que permite que el intercambio de la información cuerpo y mente sea mucho más rápido. La división del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta del encéfalo y de la médula espinal. Dentro del encéfalo se subdivide en tres partes, que es el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Cada una de estas partes tienen otras subdivisiones que serán mencionadas posteriormente por mis compañeras. El sistema nervioso periférico consta de dos grandes sistemas, sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso somático tiene tres grupos de nervios, que es el sensitivo, los nervios motores y los nervios mixtos. Y el sistema nervioso autónomo está compuesto de dos sistemas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Las funciones del sistema nervioso son tres las principales, que es el sensorial, el integradora y motora. ¿Qué quiero decir con sensorial? Que es capaz de percibir los estímulos internos o externos por los receptores u órganos receptivos. La integradora es capaz de analizar la información sensorial y toma las decisiones apropiadas. O sea, se activa o modifica con la información que ya tiene almacenada o la recupera de la memoria. Y la motora es porque el sistema nervioso puede estimular a los músculos, a las glándulas, a que actúen o a que se inhiban frente a una situación específica. Ahora, el sistema nervioso central, ¿cuál es su función? Es el centro que controla las funciones más complejas del organismo, como son las emociones, el aprendizaje, la comunicación, las sensaciones, la memoria. Estos órganos del sistema nervioso central están protegidos por membranas conocidas como meningias. Ahora, dentro de el sistema nervioso hay dos partes principales, que es el encéfalo y la médula. El encéfalo consta de tres partes, que es el cerebro, el cual es un órgano que controla las acciones voluntarias, se encuentra dentro del cráneo protegido y se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. Luego tenemos al cerebelo, quien es el encargado de coordinar los movimientos, los reflejos y el equilibrio del cuerpo. Y el tronco encefálico dirige las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura. La médula espinal se conecta al encéfalo y se extiende por el largo de la columna vertebral. Se encarga principalmente de los movimientos involuntarios del organismo. Todas las tres partes del encéfalo tienen subdivisiones que también tienen funciones específicas que serán tratadas posteriormente. Ahora, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consta de dos grupos, el sistema nervioso somático y el autónomo. ¿Cuál es su función? Conectan al encéfalo y la médula con el resto del organismo. Los nervios del encéfalo son denominados nervios craneales y los que surgen de la médula son denominados nervios raquídeos o espinales. Ahora, la función del sistema nervioso somático es
conectar al sistema nervioso central los músculos del cuerpo para controlar los movimientos de tipo voluntario y los actos reflejos. También transmiten la información sensorial del cuerpo al cerebro y la información motora del cerebro a los músculos. Y el sistema nervioso autónomo vegetativo, su mayor función son reguladores de forma inconsciente mediante reflejos viscerales, aunque pueden ser influenciadas por emociones, los estímulos somatosensoriales, por ejemplo, la motilidad intestinal es controlada por el sistema autónomo, la contracción y relajación de los vasos sanguíneos, etc. Continuando con la exposición, mencionaremos la importancia del sistema nervioso. Es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo, de nuestro cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información, no solo que proviene del interior del cuerpo, sino también del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Listo, este se divide en dos. Vamos a mencionar la importancia del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está en la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes y distinguir emociones, entre otras acciones especialmente desarrolladas por el ser humano, por uno mismo. Es decir, que el sistema nervioso central nos permite reconocernos como individuos, nos permite ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y qué sentimos. Ahora mencionaré la importancia del sistema nervioso periférico. Listo, si no existiera el sistema nervioso periférico, no conectaría al sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel. Ahora, o también los músculos, no podrían ser gobernados por el cerebro y el movimiento voluntario sería imposible, pues las órdenes cerebrales no estarían o no alcanzarían su destino. ¿Cuál es el sistema de protección? El sistema de protección es el siguiente. Todas estas partes están muy protegidas por dos estructuras óseas, que serían el cráneo, el cual protege el encéfalo, y la columna vertebral, que es una serie de huesos entrelazados en forma de anillos llamados vértebras que forman la columna vertebral, ¿no? Redundando. Es la encargada de proteger en este caso la médula espinal. Y tres membranas, que son la dura madre, el aracnoides y el pía madre, que protegen al cerebro y a la médula espinal. También está el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se encuentra en y alrededor de los órganos del sistema nervioso central. El cerebro y la médula espinal también, ¿no? Protege al encéfalo y a la médula espinal al actuar como un cojín de líquido. Este líquido permite que los órganos floten, protegiéndolos de golpes o traumas. Daremos a conocer los hemisferios y los lóbulos indicando su división, función y áreas de Brodmann y qué sucede en caso de patología. Eh, Les daré a conocer la división del hemisferio cerebral. Tenemos el lado derecho, izquierdo conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Ahora tocaremos un poco de sus funciones del hemisferio izquierdo. Tenemos lo que es el verbal, que se usa la palabra para definir o nombrar las cosas. Tenemos el analítico, que ve las cosas parte por parte. El abstracto, el simbólico, que usa el símbolo para representar un concepto. Tenemos el temporal,
el racional, que no se necesita basarse ni en la razón ni en los datos. Y el digital, por último. Ahora le mostraré el hemisferio del lado derecho y sus funciones. Tenemos el no verbal, que tiene como conocimiento de las cosas, pero con relación a lo mínimo de las palabras. El sintético, que une las cosas para formar conjuntos o a todo. El concreto, el analógico, que se ve semejanzas entre las cosas, se comprende las relaciones metafóricas. Por último, lo no racional en espacial. Ahora daré a conocer las divisiones de los lóbulos. Tenemos el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Ahora daré a conocer sus funciones. Tenemos el lóbulo frontal, que produce el habla o el lenguaje, que nos permite traducir los pensamientos en palabras. Procesos cognitivos, que nos permite también planificar y fijar en atención. Y también tenemos lo que nos permite comprender y racionar ante los sentimientos de los demás, la regulación, y la motivación y búsqueda de recompensa. En el lóbulo parietal tenemos la función que realiza es la percepción sensorial, razonamiento espacial, movimientos del cuerpo que muestra la orientación, capta información sensorial. También se procesa y se regula la sensación del olor, la presión física y la temperatura. Y tenemos la relación con las competencias matemáticas. Ahora les daré a conocer las funciones de los siguientes lóbulos. Tenemos el lóbulo occipital, que participa en los procesos de percepción, reconocimiento visual, procesar esa información. Nos ayuda también a diferenciar los colores, a la elaboración de emociones y pensamientos. El occipital es el más pequeño, a la vez que es muy interesante y está cerca de la nuca y no realiza una función en concreto. Ahora les daré a conocer em, las funciones de los lóbulos temporales. Nos ayuda a reconocer rostros, articulación del lenguaje, la comprensión de los sonidos y de las voces y la música. También nos facilita el equilibrio, como también la regulación de las emociones. Áreas de Brodmann. Corteza somatosensitiva primaria, ubicadas en la región 1, 2 y 3. Se localiza en la superficie lateral del hemisferio. Su función es recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares. Si ocurriera alguna lesión allí, sufriría de contusiones en la percepción táctil de la persona. Área motora primaria, ubicada en la región número 4. Se localiza en la parte anterior del lóbulo paracentral. Su función es controlar los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Si ocurriera alguna lesión, tendría paresia, flacidez, reflejos tendinosos exagerados. Área psicoestésica sensitiva secundaria, ubicadas en la región 5 y 7. Localizada en el lóbulo parietal superior. Su función es dirigir movimientos voluntarios. Si tuviera alguna lesión, tendría ataxia óptica, afectando severamente Si ocurriera alguna lesión, tendría ataxia óptica, afectando severamente la vista. Área premotora y área motora suplementaria, ubicada en la región número 6, en esta parte. Se encuentra ubicada en la superficie lateral del hemisferio. Su función es controlar movimientos asociados que acompañan los movimientos voluntarios y si ocurriera alguna lesión,
sufriría de apraxia. Área prefrontal ubicada en la región 9, 10, 11 y 12. Ubicadas en esta parte. Localizada en la parte lateral del hemisferio. Su función es realizar procesos mentales superiores de pensamiento. Si tuviera alguna lesión, tendría una incapacidad en la toma de decisiones. Área visual primaria ubicada en la región 17. En esta parte de aquí. Se localiza en la superficie medial del lóbulo occipital. Su función es fusionar la información que viene de ambos ojos y analizar la información de esta. Si ocurriera alguna lesión, tendría ceguera completa de una zona del campo visual. Área psicovisual o área visual secundaria ubicada en la región 18 y 17, en esta zona de aquí. Esta área se va a encontrar localizada en el lóbulo occipital. Su función va a ser la comprensión de la imagen visual. Si tuviera alguna lesión, sería prosopagnosia, pérdida de color en ciertas partes del campo visual. Área psicoauditiva ubicada en la región número 22. En esta zona, localizada en la parte superior de la cara lateral del hemisferio. Su función va a ser la comprensión del lenguaje oral. Y si ocurriera alguna lesión sería la fase auditiva receptiva. Área límbica, ubicada en la región 23, 24, 28, 29, 30 y 35. Ubicada en esta parte de aquí. Se va a encontrar ubicado en el istmo del giro del cíngulo y el giro parahipocampal. Su función va a ser realizar estrategias de comportamiento relacionadas con los instintos y las emociones. Corteza olfatoria ubicada en la región 28 y 34. Lo podemos encontrar en esta parte de aquí, que se localiza el área 34 en el uncus y el área 28 en la corteza otorrinal. Su función van a ser los comportamientos y la respuesta de reconocimiento de los olores. Si tuviera alguna lesión, serían alucinaciones olfatorias, generalmente desagradables. Área de Wernicke. 39 y 40, ubicadas en esta zona. Se van a encontrar en los giros supramarginal y angular. Su función va a ser la comprensión de palabras y la producción de discursos significativos. Si tuviera alguna lesión sería la fascia de Wernicke. Corteza auditiva primaria en las regiones 41 y 42. Se debe encontrar ubicado en los giros transversales de la corteza temporal. Su función va a ser detectar los cambios de frecuencia y de localización de la fuente sonora. Y si tuviera alguna lesión, la dificultad en la ubicación del sonido en el espacio y la pérdida de la audición. Área gustativa en la región 43. Se va a encontrar en el extremo inferior del circunvolución postcentral. Su función es la sensación del equilibrio. Área de Broca del lenguaje expresivo,
en las regiones 44 y 45. Que es esta zona de aquí. Se va a ubicar entre la porción opercular y triangular de la circunvolución frontal inferior. Su función va a ser comprender y articular el lenguaje blando y escrito. Si tuviera alguna lesión, sería la afasia, que es la función del lenguaje, solo concentrada en el hemisferio derecho. ¿Qué es el tronco encefálico? Es una estructura del sistema nervioso central que está situado en la parte más caudal del encéfalo, es decir, está entre el cerebro y la médula espinal, ¿no? Contiene circuitos neurales diferentes y eferentes, es decir, que reciben y envían información motora, vegetativa y sensorial. Este consta de tres estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. Algunas partes del tronco encefálico están compuestas por tres elementos principales, ¿no? El bulbo raquídeo, que es la médula oblongada, la protuberancia y el mesencéfalo. En estas partes, el tronco encefálico, encontramos las principales estructuras que se componen, ¿no? Se dividen en las que se encuentran en su cara ventral y las que se encuentran en la cara dorsal. En la cara ventral se encuentran los pedúnculos cerebrales, estructuras que a simple vista pueden parecer dos columnas acá, como se ve en la imagen, que son ligeramente inclinadas y que están formadas por axones. La mayor parte de la cara dorsal del tronco del encéfalo está escondida por el cerebro, ¿no? Esta cara ventral se divide en dos, que son las pirámides y las olivas vulvares. Las pirámides están formadas por axones. Esto quiere decir que aquí la información se lateraliza. Y las olivas vulvares, que se relacionan con el procesamiento de la información auditiva. Por otro lado, también está la cara dorsal. Aquí se encuentran algunas estructuras relevantes como los colículos o tubérculos cuadrigémicos. Esta parte de acá también está escondida por el cerebro y se divide en dos, ¿no? En dos colículos superiores y dos colículos inferiores. Los superiores se relacionan con el procesamiento de la información sensorial óptica y los inferiores se relacionan con el procesamiento de la información sensorial auditiva. Esta es la estructura del tronco encefálico. Como podemos ver, esta parte de acá es el cuerpo estriado, esta parte de acá es el cerebelo, esta parte de acá no se ve, hay una parte ploma, es la médula espinal, este de acá, el azulcito, es el diencéfalo, y esta parte de acá es el cuerpo calloso. Bueno, yo les voy a hablar sobre sus funciones del tronco encefálico. Ya, bueno, sus funciones del tronco encefálico. Sirve como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo. También alberga los núcleos de los nervios craneales, como también integra las funciones de los sistemas vitales. Las funciones más específicas de cada parte del tronco encefálico dependen de los núcleos de los nervios craneales, que allí se encuentran en el bulbo raquídeo. Controla la función respiratoria, el sistema cardiovascular y la actividad digestiva y gastrointestinal. El puente está involucrado en el control y equilibrio del cuerpo. Finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos oculares y los integra con la formación auditiva. Como podemos ver, aquí está el mesencéfalo. Ya, las partes del tronco encefálico. El mesencéfalo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es una estructura de tronco encefálico situada en una posición más alta y por lo tanto más cercana a estructuras situadas por la parte superior, como por ejemplo el tálamo.
como otras partes del tronco del encéfalo. Intervienen en funciones tan primitivas como la regulación del ciclo, sueño y vigilia, y de la temperatura corporal, pero también juega el papel a la hora de reaccionar rápidamente ante estímulos visuales y auditivos de una manera refleja, así como el control de los ciertos movimientos. El puente troncoencefálico o puente de Barolio está situado justo debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo. En su cara posterior, la más cercana a la nuca, está el cerebelo. Esta estructura es la parte del tronco encéfalo más abultada y su cara anterior se vacía como si fuese la mitad de un huevo, ¿no? Esta parte del tallo cerebral interviene en el control de la respiración, en la transición entre las fases del sueño y en la regulación del nivel de conciencia, entre otros procesos básicos de la supervivencia. El bulbo raquídeo o médula oblonga está situada en la parte más baja del tronco encefalo. Controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardio o secreción de las sustancias gástricas. Además, es la parte que comunica con la médula espinal de forma más directa. Ya, como podemos ver, acá está el tronco encefálico, la parte de acá el cuerpo calloso, como lo comenta mi compañera, el diencéfalo, el cerebelo, la médula espinal y el cuerpo estriado. Bueno, nosotras vamos a hablar acerca del cerebelo, que en latín significa cerebellum, cerebro pequeño, ya que su masa es de unos 135 gramos. Además, el tamaño del cerebelo, comparada con la del cerebro, es mucho menor. El cerebelo es el 10% del cerebro en cuanto a su tamaño. Forma parte del sistema nervioso central de todos los vertebrados. Procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Además, está constituido por gran cantidad de neuronas, cerca de 100.000 millones en el humano, que supera el total de la corteza cerebral. Como podemos observar en la imagen, se encuentra en la región posterior de la cabeza, entre el cerebro y el tronco encefálico, situado en la línea media, como podemos ver, que es la de color rojo, en la región dorsal del tallo cerebral, y por encima del techo del cuarto ventrículo. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes de la corteza cerebral. Manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Está relacionada con ciertas funciones cognitivas, como la atención, el procesamiento del lenguaje, la música, el aprendizaje y todos los estímulos sensitivos, a excepción del olfatorio. Funciones. Su función principal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras, es decir, hacer que nuestros músculos reaccionen ante estímulos sensoriales. Cuando nuestros sentidos detectan un obstáculo físico en el exterior, el cerebelo manda señales que activan a nuestro sistema motor, lo alertan y provocan la reacción para evitarlo. Además, hemos encontrado otras funciones relacionadas con el movimiento y la coordinación. Como primer punto, mantener el equilibrio. El cerebelo tiene sensores especiales que detectan cambios en el equilibrio y el movimiento. Envía señales para que el cuerpo se ajuste y se mueva. Como segundo punto, coordinar el movimiento. La mayoría de los movimientos corporales requieren la coordinación de múltiples grupos musculares.
El cerebelo mide las acciones musculares para que el cuerpo pueda moverse sin problemas. Como tercer punto, coordina la visión. El cerebelo coordina los movimientos oculares. Como cuarto punto, aprendizaje motor. El cerebelo ayuda al cuerpo a aprender movimientos que requieren práctica y ajuste. Como por ejemplo, el cerebelo juega un papel importante en el aprendizaje al montar una bicicleta, ya sea al montar un caballo o al tocar un instrumento musical. Otras funciones del cerebelo, gracias a las nuevas investigaciones, algunos expertos creen que el cerebelo está implicado en la regulación de emociones y procesos cognitivos. Se encarga de relacionar estados emocionales con experiencias ya vividas, manteniendo esas sensaciones en el tiempo. Por otra parte, intervienen en el proceso de aprendizaje de estas emociones. Bueno, a continuación vamos a exponer lo que es la anatomía y las lesiones del cerebelo. El cerebelo, que en latín significa cerebro pequeño, está situado en la fosa central, posterior dorsal, o desde el puente tromoencefálico y al mesencéfalo, y sus funciones principales es la coordinación de los movimientos. El cerebelo consta de 3 lóbulos y cada lado de sus dos hemisferios, perdón. Y está conectada con el medio por el vermis. Tras pedúnculos emparejados, unen el cerebelo con el tronco cerebral y el diencéfalo. Al igual que de la corteza cerebral, el cerebelo tiene una corteza de material gris en la superficie. Las lesiones del cerebelo. Estamos ante una estructura con una gran cantidad de funciones. En lo que daña el cerebelo pueden desencadenar graves repercusiones en la vida. Cuando suceden enfermedades o afectaciones a nivel del cerebelo, se pueden producir una amplia variedad de déficits, como que afectan tanto el desarrollo de las conductas pertenecientes a la esfera motora, como en otras áreas de funcionamiento intelectual. Un amplio número de patologías hereditarias o adquiridas, como los traumatismos, las enfermedades que afectan al cerebelo, que componen el funcionamiento adecuado de los eficientes. Por ejemplo, los ictus, que son accidentes cerebrovasculares e infartos cerebelosos, tumores o malformaciones. Son algunas de las patologías que pueden amplificar daños focales cerebelosos. En general, se espera que se produzcan alteraciones en la coordinación motora y el equilibrio, aunque actualmente se evidencian la presencia de alteraciones emocionales o conductuales. A nivel cognitivo, las lesiones cerebelosas pueden asociarse a un grupo bastante extenso de los síntomas, entre que destaca el déficit de memoria, el aprendizaje, lenguaje, funciones ejecutivas. También lo que es la inhibición, la flexibilidad cognitiva, incluso la planificación. A nivel motriz vamos a ver lo que le falta, vamos a tener problemas en el control, la coordinación, caminar, dificultad para hablar, movimientos oculares, dolores de cabeza. Cuando se trata de lo que es las patologías, hablaríamos de las ataxias, que ese es un término que se refiere a una enfermedad particular, sino a una pérdida de coordinación muscular, de control de dedos, manos, brazos, piernas. Asimismo también se habla de las ataxias cuando hay descontrol de los movimientos oculares. Todo lo anterior suele estar relacionado con problemas neurológicos y probablemente relacionados con el cerebelo. Estas anomalías suelen ocurrir cuando se daña parte del sistema nervioso que controla el movimiento. Existen varios factores que causan la ataxia, tales como la genética, o también que son hereditarios. Dañan al cerebelo, los tumores, una lesión craneal múltiple, parálisis cerebral y infecciones virales. Bueno, podríamos llegar a la conclusión en sí que el cerebelo es un órgano clave, muy importante para la coordinación y la ejecución de los movimientos. Además, está involucrada estrechamente con las funciones del lóbulo frontal. Es tan importante para el radiólogo conocer la anatomía y la irrigación de la relación con estructuras para sacar, bueno, ¿no?, una adecuada aproximación a las patologías del cerebelo. Bueno, eso sería en cuanto a lo que estamos hablando de la anatomía y las lesiones del cerebelo. Buen día, hoy haré la presentación de la médula espinal. También vamos a resaltar las partes, funciones y resaltaremos la importancia de los pares craneales y los nervios raquídeos. Comenzando con la médula espinal. Se puede decir que es una parte del sistema nervioso central localizado dentro del conducto vertebral.
Se extiende desde el foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Su anatomía refleja una función para conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos o tejidos del cuerpo. Bueno, podemos también decir qué es la médula espinal. En ello es la parte más caudal del sistema nervioso central. Para ello vamos a tomar puntos claves sobre la médula espinal. La primera vendría a ser la definición. Esto se da por parte del sistema nervioso central localizado en el interior del conducto vertebral. Ahora, en su función, conducir impulsos nerviosos entre el cerebro y los demás órganos del cuerpo, promover los reflejos espinales. En su estructura tenemos dos tipos, que viene a ser la superficie externa y la estructura interna. La superficie externa en ahí están la fisura media anterior, el surco medio posterior, el surco anterolateral y el surco posterolateral. Ahora, en la estructura interna tenemos a la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris están las astas anteriores, posteriores y laterales. En la sustancia blanca están el cordón anterior, lateral y posterior. Ahora, en las vascularizaciones como la irrigación y el drenaje venoso. En la irrigación, se puede decir que hay arterias espinales anterior, arterias espinales posterior, arterias segmentadas y radicularizadas. Ahora, en el drenaje venoso, encontramos las venas espinales anteriores y posteriores. Y por último, en los nervios espinales están los 31 pares de nervios que surgen de la médula espinal para intervenir las estructuras del cuerpo y conformar el sistema nervioso periférico. Los 8 pares de nervios cervicales, los 12 pares, los 5 pares y entre otros. Para concluir, profundizaremos un poco más en las partes del médula que viene a ser la sustancia gris y la sustancia blanca. Sobre la sustancia gris, se puede decir que esta sustancia es la colaboración de la debilidad que trata, ¿no? De un conjunto de somas o núcleos de neuronas que proyectan axones a través de las áreas. Ahora, se puede decir que en esta zona es donde se acumulan los cuerpos de neuronas, los centros de procesamiento de la información y entre otros. En la sustancia blanca está formada principalmente por los axones de las neuronas, interconectando médula y cerebro, y también se puede decir que está organizando diferentes fibras que recibe el hombre de las zonas con las que conecta, pudiendo ser ascendentes o descendentes. Además, es la agrupación que proyecta las neuronas es visible y a simple vista, como se puede ver en la imagen, es visible y a simple vista. Gracias. En cuanto a las funciones de la médula, tenemos como primer punto que la transmisión de la información sensorial y motora. La médula espinal es el núcleo de relevo de las neuronas y fibras nerviosas presentes en la mayor parte del cuerpo. Esto quiere decir que tanto cuando el cerebro da la orden de que se realice una acción, por ejemplo, dar una patada a un balón, como cuando una parte de nuestro cuerpo puede percibir algún estímulo, una caricia en el brazo, un beso en la mejilla. La información pasa primero a la médula, que enviará la información a los músculos o al cerebro para que lo procese. Una de las funciones también importantes es el procesamiento de la información.
Si bien es en el cerebro donde la estimulación se hace consciente, la médula espinal hace un rápido juicio de la situación con el fin de determinar si únicamente enviar la información al cerebro o provocar una actuación de emergencia, incluso antes de que éste llegue. También la reacción inmediata de los reflejos. Como acabamos de ver y mencionar, en ocasiones la médula produce por sí misma una actuación sin que la información haya sido transmitida al cerebro. Pues estas actuaciones son las que conocemos como reflejos. Por ejemplo, podemos pensar en poner una mano en el fuego de forma accidental, pues la mano es retirada de forma inmediata, no planificada y sin que haya pasado aún la información al cerebro. En cuanto a la función de los reflejos. La función de los reflejos es clara y sencilla. Esto ofrece una reacción rápida ante situaciones potencialmente peligrosas. Como la información sensorial ya produce una respuesta al llegar a la médula espinal sin tener que ésta ser aceptada o captada por el cerebro, se gana tiempo, algo muy valioso en caso de ataque de animal o cuando se puede percibir algún accidente o algunas heridas. De esta manera se realizan acciones programadas en el diseño de la médula espinal y que siempre son ejecutadas de la misma manera. Ahora les hablaré un poco sobre la importancia de los pares craneales. Los nervios craneales también son conocidos como pares craneales. Son 12 pares de nervios que pasan por pequeños orificios que se encuentran en la base del cráneo. Estos nervios se encargan de llevar la información y conectar el encéfalo con diferentes partes del cuerpo. Órganos sensitivos, motores, músculos, órganos, entre otros. Los pares craneales o nervios craneales también constituyen la parte del sistema nervioso periférico, que relaciona el encéfalo con las estructuras craneales y cervicales en sentidos aferente, sensitivo, sensorial y también eferente, motora y vegetativo. Bases biológicas del comportamiento. ¿Cuál es la importancia de nuestro curso para nuestro trabajo profesional como psicólogos? En el transcurso de nuestra materia hemos tenido los diferentes logros, como el comprender conceptos básicos de la psicología biológica en el marco de la neurociencia. También comprender el desarrollo y organización del sistema nervioso, reconociendo cómo las células nerviosas adquieren patrones de conectividad neuronal. Asimismo, podemos comprender y explicar la interrelación entre las estructuras del tejido nervioso y la conducta. Por tanto, podemos decir que nuestro curso Bases Biológicas del Comportamiento supone un nexo de la unión entre dos disciplinas, que es la psicología por un lado y la biología por otro. En este sentido, supone el estudio de la conducta y de los procesos mentales de los individuos, atendiendo a sus comportamientos biológicos. Podemos decir, o se puede considerar una de las más importantes, ya que se encarga de determinar aspectos relacionados con el sistema nervioso u otros factores que influyen en el comportamiento tanto animal como humano.